En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Estos primeros capítulos dan mucho que decir. Capítulos maravillosos sobre la creación del Señor, sobre cómo Él empieza a organizar las cosas. Nótese que el capítulo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero cuando vamos viendo más adelante todo lo que había en la tierra, podemos notar que la tierra no es que estaba vacía, o no, por lo menos en el pensar vacía, como nosotros lo interpretamos cuando no hay nada en un lugar. Cuando entramos a una casa y está todo desocupado, cuando no hay muebles, cuando no hay cama, cuando nosotros hablamos de algo vacío, interpretamos que no hay nada en ese lugar. Pero en este caso, en la tierra, aparentemente a nuestra vista podemos decir que sí habían cosas. La Biblia habla de lo que había. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua. En primer lugar, el mundo estaba sumergido en agua, y debajo de las aguas estaba la tierra, y debajo de la tierra había montes. Habían montes porque más adelante podemos notar cuando la Biblia empieza a decir que se descubran los montes que están debajo de las aguas. Y cuando analizamos a profundidad todo esto de la creación, vamos a notar muchas cosas que hay ya. Pero dice el capítulo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas, había tinieblas, y estaban sobre un abismo, pero estaba el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sabe? Este versículo deja una enseñanza muy bonita, y a mí me gusta aplicarlo así. No sé de qué manera tú lo veas, quizás lo ves desde otro punto de vista, pero quisiera compartirte una interpretación cómo también se puede aplicar sin poder descartar su sentido original con el que fue escrito. Podemos notar que cuando las cosas no están organizadas, para Dios eso está vacío. Cuando usted entra en un lugar y no hay nada organizado, puede que haya muchas cosas, pero no están en el orden que deben de estar. Sinceramente está vacía. Por eso es que la riqueza en una persona puede ser muy grande. El dinero, la fama y todo lo que pueda conseguir, porque tiene grandeza, porque tiene economía, puede tener mucho. Puede tener muchas cosas. Cuando su vida no está organizada y el Espíritu Santo no se mueve en esa vida, está vacío. Desde allí cuando entendemos el concepto de que aunque en la tierra podemos analizar a profundidad de que había muchas cosas, pero al no tener el orden que deberían de tener, eso estaba vacío. Por eso es que una vida sin Dios es una vida vacía, es una vida sin propósito, así la persona tenga sueños y proyectos y anhelos muy grandes materialmente. Pero si en esos sueños, si en esos anhelos, si en esos proyectos no está el Señor, es una vida totalmente vacía. Realmente se puede analizar a su alrededor y se pueden ver muchas cosas atractivas al ojo humano, pero cuando no hay presencia de Dios allí, todo lo que hay a su alrededor no vale la pena y como que no tiene sentido, ni siquiera la vida misma. Y por eso este versículo da mucho más de qué hablar, da mucho más de qué expresar, de que Dios se movía en medio de las aguas. Se movía sobre la faz de las aguas el Espíritu de Dios. Pero como nada estaba organizado, este mundo estaba vacío, envuelto en tinieblas. Pero gracias a Él, gracias que se movía en medio de estas aguas, en medio de la faz del agua, y empezó
a organizar día por día la creación. Día por día empezó a organizar este mundo, empezó a darle orden, porque si hay alguien que coloca orden en nuestra vida, ese es el Señor. Nótese cómo dice el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No sé cómo tú interpretas este versículo, pero ahí te va. Dios no creó la luz. Y este versículo no se está refiriendo a una luz que nosotros podamos observar aparentemente, o por lo menos no una luz física que el hombre la puede simular, la puede hacer como un bombillo. A nada de eso se está refiriendo. Cuando dice el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, usted puede trasladarse cómo San Juan empieza a hablar de aquella luz verdadera que alumbraba a este mundo. Cuando Juan dice que aquella luz verdadera que alumbraba a este mundo, Juan se está regresando al principio de la creación. Nuestro Dios Todopoderoso hace su manifestación, su aparición en esta creación, en este mundo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, porque fue la luz la que empieza a organizar y la que empieza a establecer el orden de todas las cosas. De verdad que en este capítulo hay mucho que podemos interpretar de profundidad. Y si alguien no está de acuerdo con este pensamiento, pues puede mirar que más adelante, cuando recién el Señor crea lo que es la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Más adelante, como en el cuarto día, es donde Dios crea la luz que como tal el ojo humano puede percibir. Creó el sol, creó la luna y creó las estrellas. Y esas son las que miden el tiempo, las estaciones, y a partir de allí se pudo medir un tiempo, pero no es el tiempo de Dios que venía establecido desde el primer día. En el primer día dice que fue el día, pero no había ni luna ni sol, no había estrella. ¿Cómo podríamos decir que había un día si no estaba la luna y no estaba el sol, no estaban las estrellas? Eso quiere decir que el tiempo de Dios, el que Él está hablando para su creación, tiempo que está por encima y está hablando mucho más allá de lo que nosotros pensamos de un día de 24 horas. Eso es mucho mayor a ello. Pero en esta hora no vamos a profundizar aún en eso hasta allá. Vamos a dejarlo para más adelante, o quizás en otra sesión del video de este mismo capítulo. Lo que más quisiera resaltar, sin entrar a controversias ni a opiniones, es que Juan dice aquella luz verdadera que alumbraba este mundo. Y yo logro ver en el capítulo 3 que dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Porque al Dios ser tan grande y tan poderoso, y que llena todo el universo, que Él no habita dentro del tiempo, sino más bien el tiempo está dentro de Él y no Él dentro del tiempo. Él está fuera del tiempo. Él habita en la eternidad y fuera de la eternidad, como para que podamos mirar la grandeza del Señor, que es mucho más grande que lo que nosotros pensamos. Pero cuando Dios empieza a organizar este mundo, tiene que meter en esta creación, se tiene que meter en este tiempo. Y es allí donde la luz hace su aparición a un mundo que estaba en tinieblas.
y la luz empieza a crear. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Si esta luz que está hablando, te lo puedo dejar como pregunta. No es ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, porque fueron creadas en el cuarto día apenas. Y la luz que estamos hablando aquí en el capítulo 3, 4 y 5, que empieza diciendo: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Y qué luz se está refiriendo? ¿Qué luz fue la que separó? Si no es la luz que estamos viendo, ni el sol, ni las estrellas, ni la luna. Puedes ir pensando para que te abras camino y profundizar mucho más en la palabra y poder encontrar lo que está implícito, lo que está escondido allí, y lo que Dios quiere tratarnos, de que nosotros podamos entender en gran medida su grandeza. El capítulo 6 dice: y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. En la división de las aguas también hay un misterio grande, pero es un misterio que, no es un misterio como tal, porque en realidad está revelado en su palabra y está claro, y no hay que buscarle, como dicen por ahí, la quinta pata al gato, porque está claro en su palabra. Pero el problema es que cuando la palabra del Señor dice una cosa, pero la ciencia dice otra, el ser humano cae en el error de preferir creer lo que dice la ciencia y no lo que dice la palabra del Señor. En este tema aún de grande controversia que puede generar, y quizás más adelante poder seguir compartiendo de ese Dios que creó los cielos y la tierra, que cuando estaba desordenada, cuando estaba vacía, porque nada estaba en su lugar, no porque no había nada, sino que porque todo lo que había estaba totalmente desordenado, estaba vacío. ¿Qué cosa desordenada puede estar vacía a la misma vez? Pues la vida del ser humano, cuando está lejos del Señor, a la misma vez está desordenada y a la misma vez está vacía. Porque el único que puede hacer que nos sintamos completamente realizados, completamente con el Señor, y podamos dormir tranquilo, amanecer tranquilo y estar en la calle tranquilo, y si llega el momento de la muerte también morir tranquilo, esa paz el único que la da es el Señor.